Esta va a ser la clase por la que lloraban. En esta clase vamos a hablar acerca de los conectores en inglés. No se vayan. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si te gusta la clase, por favor dale un like y compártela con alguien más. Y si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Como ya dije, esta es la clase por la que lloraban. Muchísimos de ustedes me han pedido que haga una clase sobre los conectores en inglés. Así que hoy es lo que vamos a hacer. Ya he hecho clases sobre algunos conectores específicos y para ver esos videos puedes hacer clic aquí. Pero hoy vamos a hablar acerca de los conectores en términos generales, qué son y cómo se usan. Los conectores o linking words son palabras que conectan o interrelacionan frases y oraciones. Se colocan al principio o al final de la oración para interrelacionar una oración con otra. A veces también se pueden colocar en medio, pero no siempre. Por ejemplo, we practiced hard. However, we still lost the game. We practiced hard. However, we still lost the game. En este caso, la palabra however es un conector. Conecta, o sea, interrelaciona la segunda oración con la primera. O sea, nos dice que a pesar de lo que pasó en la primera oración, la segunda oración es cierta. In the end, we didn't go to France. We went to Italy instead. In the end, we didn't go to France. We went to Italy instead. En este caso, el conector es instead e interrelaciona esta segunda oración con la primera, diciéndonos que en lugar de hacer lo de la primera oración, hicimos lo de la segunda. Entonces, por estos dos ejemplos podemos ver que, como dije, los conectores conectan o interrelacionan las oraciones. Y hay muchísimos conectores. Las buenas noticias son que en su gran mayoría los conectores se usan igual en inglés y en español, con algunas excepciones. Hay tantos que se requerirían varias horas para hablar de todos, así que solo vamos a hablar de algunos de los más comunes y algunos de los más problemáticos. Los primeros conectores que vamos a ver son however, con sus sinónimos, nevertheless y nonetheless. Estas tres palabras son sinónimos, no hay ninguna diferencia. La más común es however, pero las otras dos también se usan a veces. However, nevertheless y nonetheless significan sin embargo o no obstante. Por ejemplo, gas prices are high. However, they are coming down. Gas prices are high. However, they are coming down. Los precios de la gasolina están altos. Sin embargo, están bajando. También se puede colocar al final. Gas prices are high. They are coming down, however. E incluso en medio. Gas prices are high. They are, however, coming down. Cuando se usa however en medio, tiene que venir después del verbo. They are es el verbo, y después however. They are, however, coming down. Y usaríamos nevertheless y nonetheless igual. Gas prices are high, nevertheless, they are coming down. Gas prices are high, nonetheless, they are coming down. El siguiente conector que vamos a ver es on the other hand. On the other hand. Esto es igual que decir en español por otra parte o por otro lado.
Por ejemplo, I'm not good at sports. On the other hand, I get good grades. I'm not good at sports. On the other hand, I get good grades. No soy bueno para los deportes. Por otra parte, o por otro lado, saco buenas calificaciones. Y también se puede colocar al final. I'm not good at sports. I get good grades, on the other hand. Este conector también se puede colocar en medio. Pero ojo, al colocar este conector en medio, cambia un poco el significado de la oración. Cuando lo colocamos al principio o al final, estamos hablando de la misma persona. Las dos oraciones interrelacionadas se tratan de la misma persona. Pero cuando colocamos on the other hand en medio, se trata de otra persona. Por ejemplo, Jill isn't good at sports. Emma, on the other hand, is very good at sports. Jill isn't good at sports. Emma, on the other hand, is very good at sports. ¿Vieron la diferencia? En los primeros dos ejemplos se trataba de la misma persona, yo. Pero en este tercer ejemplo, con on the other hand en medio, se trata de dos personas distintas, Jill y Emma. En este caso, se coloca on the other hand después del sujeto y antes del verbo. Jill isn't good at sports. Emma, on the other hand, antes del verbo, is very good at sports. Emma, on the other hand, is very good at sports. El siguiente conector que vamos a ver es instead, el cual significa en cambio o en su lugar. Ya vimos este conector en uno de los primeros ejemplos que di en la clase. In the end, we didn't go to France. We went to Italy instead. Al final, no fuimos a Francia, fuimos a Italia en su lugar. Y también se puede colocar al principio. In the end, we didn't go to France. Instead, we went to Italy. En cambio, fuimos a Italia. O, en su lugar, fuimos a Italia. Veamos otro ejemplo. Let's not go out. Instead, let's stay in and watch a movie. Let's not go out. Instead, let's stay in and watch a movie. No salgamos. Mejor quedémonos en casa y veamos una película. En este contexto, a veces en español decimos mejor en vez de en cambio o en su lugar. Mejor quedémonos en casa. Pero en inglés, siempre que se trata de hacer algo en lugar de hacer otra cosa, entonces usamos instead. No diríamos better, aunque better es la traducción literal de mejor. No, decimos instead, porque estamos hablando de ser algo en lugar de ser otra cosa. Y también se puede colocar al final. Let's not go out. Let's stay in and watch a movie instead. Es lo mismo. Quedémonos en casa y veamos una película mejor. El siguiente es un conector muy común sobre el cual también mucha gente me pregunta todo el tiempo. Se trata del famoso anyway. Anyway significa tanto de todos modos como en todo caso. Este es otro que cambia de significado dependiendo de su colocación en la oración. Al final significa de todos modos, de todas formas, de todas maneras, etcétera, etcétera. Por ejemplo, I knew it was dangerous. I did it anyway. I knew it was dangerous. I did it anyway. Sabía que era peligroso. Lo hice de todos modos. Pero como dije, anyway al principio significa en todo caso. Es parecido a de todos modos, pero no es exactamente lo mismo. Porque se utiliza en todo caso después de tener una conversación. Por ejemplo, esta misma conversación. Yo podría decir, sabía que era peligroso.
Lo hice de todos modos. Y luego tú me dices, pero no lo hubieras hecho. Y luego tenemos una discusión sobre si lo hubiera hecho o no. Y al final tú me dices, en todo caso, no lo vuelvas a hacer. Anyway, don't do it again. Anyway, don't do it again. Y así vemos que, como dije, al final, anyway significa de todos modos. I did it anyway. Lo hice de todos modos. Mientras que al principio significa en todo caso. Anyway, don't do it again. En todo caso, no lo vuelvas a hacer. Bueno, y el último conector que vamos a ver en esta clase, de hecho son tres que son sinónimos. Tenemos actually, in fact y in reality. Muchos ya saben, pero para los que no, actually no significa actualmente. Son cognados falsos, amigos falsos, no significan lo mismo. Actually, en lugar de actualmente, significa en realidad o de hecho. Entonces, estos tres, actually, in fact y in reality, significan en realidad o de hecho. Por ejemplo, I like Pablo Neruda. Actually, he's my favorite poet. I like Pablo Neruda. Actually, he's my favorite poet. Me gusta Pablo Neruda. De hecho, o en realidad, es mi poeta favorito. También se puede colocar al final. I like Pablo Neruda. He's my favorite poet, actually. Y también en medio, y no cambia el significado. I like Pablo Neruda. He's actually my favorite poet. Cuando se coloca en medio, va después del verbo. Y actually se puede intercambiar con in fact o in reality. Son sinónimos. I like Pablo Neruda. In fact, he's my favorite poet. O in reality, he's my favorite poet. Y también se pueden colocar al final y en medio. Bueno, entonces estos son todos los conectores que vamos a ver en esta clase. Esta fue como una vista general de los conectores. En otras clases futuras hablaré acerca de algunos conectores en específico que no cubrí en esta clase. Como dije, hay muchísimos y se pueden dividir en categorías. En la descripción de este video se encuentra una lista de la mayoría de los conectores en sus categorías respectivas. Y entonces, eso es, los conectores son palabras que conectan o interrelacionan las oraciones. Se pueden colocar al principio o al final de la oración y a veces hasta en medio. Pero a veces al colocarse en medio, el significado cambia un poco. Espero que todo esto de los conectores haya sido de ayuda, ya que muchos de ustedes me han hecho muchísimas preguntas al respecto. Y esa es nuestra clase de hoy. Muchas gracias a todos mis colaboradores. En serio, lo que hacen ustedes hace posible todo esto lo que hago. Así que muchísimas gracias. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en hacerte colaborador y así recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.